Y el tema de esta noche, que vamos a empezar una nueva subserie, y quiero hacer un comentario. No pretendo abarcar tanto, ¿no? Hablando en uno, dos o tres o cinco estudios, abarcar todo lo que habla de un tema cristiano, pero sí dar un bosquejo general de lo que estamos viendo. En esta noche seguimos con el tema del hogar cristiano y el subtema es el uso del dinero en el matrimonio. Sí, eso es importante, el uso del dinero en el matrimonio, porque sabemos que el dinero tiene un uso diverso, ¿no? Diverso, drogas, inversiones, deudas, préstamos, o sea, no, solamente vamos a hablar respecto al uso del dinero en el matrimonio. Y les comentaba que vamos a basarnos en 1 Timoteo 6, versículo 6. Dice 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En este caso vamos a usar un poquito como sinónimo de vida cristiana, una vida piadosa, ¿no? Una vida inclinada hacia el lado de Dios. Lo repito, empezamos una subserie del hogar cristiano y es el uso del dinero en el matrimonio. Y hermanos, el uso del dinero en la Biblia es uno de los temas grandísimos que hay. De hecho, si hiciéramos una serie del dinero en la Biblia, por lo menos serían unos 50 sermones, ¿no? Por lo menos unos 50 de la abundancia que hay de información en el uso del dinero. De tal manera que el buen uso o el mal uso del dinero traen terribles consecuencias. Y sobre todo, fíjense, una frase que va a ayudar mucho, es que en muchas cosas Dios muestra su voluntad a través del dinero. ¿Sí? Si yo quiero comprarme un Mustang 2024, estamos en el 22, yo lo sé, pero me quiero adelantar, quiero un Mustang 2024 y nada más gano 5,000 pesos al mes. ¿Qué me está mostrando Dios? ¿No? Entonces Dios muestra su voluntad en muchas cosas a través del dinero que nos da. A veces Dios nos dice sí se puede, a veces Dios nos muestra no es tiempo, a veces Dios nos dice después. Por eso el uso del dinero en el matrimonio es una de las tantas causales de prosperidad, perjuicio, pobreza, abundancia. Y es uno de los factores de más problemas en el matrimonio. ¿Y por qué más problemas? Porque la abundancia trae problemas, la abundancia del dinero trae problemas, la escasez trae problemas, y todo tiene que ver mucho con el esposo, la cabeza, el que administra el dinero. La cabeza, el esposo, ¿no? El jefe de familia que da una buena administración al dinero y una mala administración del dinero. Por eso, hermanos, el dinero termina siendo uno de los causales, en algunas veces hasta de divorcio, ¿no? No justificable el divorcio, porque mucha gente llega a ese problema, porque generalmente en los matrimonios el trabajo es un problema que causa muchos problemas en el matrimonio. Terceras personas, ¿no? Que se fue a vivir contigo tu primo, tu prima, tu sobrino, terceras personas son causantes de problemas. Familiares que se meten, la suegra, el suegro, el cuñado, el primo, etcétera, etcétera, terceras personas. A veces son los vicios, el vicio de él o el vicio de ella, causan terribles problemas. Pero uno de los causantes de problemas más frecuentes es el uso del dinero. Por eso tener un equilibrio, ni irme hacia el extremo, de ser miserable, cuentachiles, mezquino, avaro, ¿no? Ni irme al otro extremo de ser derrochador, despilfarrador,
gastalón, que me endeudo, ¿no? Entonces, el uso del dinero tiene que ser un equilibrio, ¿no? Que no des bandazos hacia ser mezquino, ni des bandazos a endeudarte y ser gastalón. De allí, hermanos, que por eso es que le quiero dedicar algunos estudios a el tema del dinero, para que no haya problemas en el sentido de que le estés dando un buen o mal uso. Perdón, Daniel, Christopher, Enrique y Claudia Sepien, ¿pueden prender sus cámaras? Y entonces, repito, hay una lista grandísima de versículos enormes. Y voy a mencionar algunos solamente, ¿no? Vamos rápidamente a un pasaje que sí me gustaría que lo leyeran, que lo marcaran si es posible en su Biblia. Es un pasaje que me ha llevado mucho a dar muchos sermones, porque tiene diferentes enfoques. Este pasaje de Eclesiastés capítulo 5, versículo del 10 en adelante. Sí, dice Eclesiastés 5 del 10 en adelante: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Eso también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Entonces, hay, repito, una hiperabundancia. Por ejemplo, Proverbios 10:15, ¿no? Las riquezas del rico son como una ciudad fortificada. Las riquezas del rico son como una ciudad fortificada. O sea, el que tiene una buena cuenta bancaria se siente como que vive en una muralla, ¿no? Donde nada lo va a tocar, nada, está muy bien protegido, tengo mi dinero en el banco, no hay problema. No, dice Proverbios 11:4, que no aprovechan en el día de la ira. Cuando Dios le da a una persona un juicio, y aunque sea muy multimillonario, ¿de qué le sirve el dinero? Por eso hemos visto la historia de Steve Jobs, ¿no? Este hombre multimillonario que de nada lo salvó de su pancreatitis, ¿no? Si no mal recuerdo, fue un problema con el páncreas. Por eso dice que no aprovecharán en el día de la ira las riquezas. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Caerá. Una devaluación, una recesión, una inflación, una extorsión, una huelga en tu empresa y se acabó. Una simple huelga. Dice Proverbios 13:7, hay gente que pretende ser ricos y no tiene nada. Y hay unos que pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. O sea, aquí lo que en el lenguaje popular, ¿no? Hay gente que es muy farol, presumida, que no tiene dinero, pero se sienten multimillonarios, se sienten de la high society, ¿no? Y dice, pretende ser rico si no tiene nada, todo lo deben, o a veces ni siquiera es de ellos, presumidos, faroles. Hay otras palabras que mejor me reservo, y dice, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Aquí sale el otro extremo: avaros, mezquinos, cuentachiles, codos, miserables, lo que tienen, dice, pretenden ser pobres, pero tienen mucha riqueza. Están los dos extremos, ¿no? El que pretende ser rico y no tiene nada, y el que pretende ser pobre porque es
miserable y tiene buenos dígitos en su banco. Dice Proverbios 19:4 que las riquezas traen consigo mismo muchos amigos. No, todo el mundo quiere ser amigo del rico, porque es el que dispara, es el que paga, es el que paga la cuenta, es el que da, el que regala. No, o sea, amigos ficticios que llegan a producir la riqueza. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, se harán alas como las alas de las águilas y volarán al cielo. Desaparecen las riquezas de una forma increíble. Ahora, por ejemplo, ahora que se satanizó mucho el plástico, con esas tortuguitas que estaban envueltas en plástico, algunas foquitas que estaban envueltas en plástico, no tienen ustedes idea cómo muchas empresas desaparecieron. Empresas que fabricaban la bolsa de camiseta, sí, desaparecieron. ¿A qué me refiero? Exactamente, dueños de empresas, su empresa y sus ganancias desaparecieron. Cada 10 años hay un nacimiento de nuevas empresas y hay la muerte de empresas. Blockbuster, esta famosa empresa de cámaras Kodak, ¿qué le pasó a esas riquezas? Se fueron como las alas del águila al cielo. Y hay una oración de las mejores, hermanos, que yo sé que en algún momento va a ser bueno. Vamos a Proverbios 30. ¿Sí? Proverbios 30 en relación con el uso del dinero. Y esto tendría que ser una oración de cada jefe de familia. Ustedes que están solteros, por ejemplo, aquí está en el Skype Daniel Olivares, está Enrique Fragoso, que algún día van a ser jefes de familia. Está Joshua Méndez, está Damián, está Héctor Hijo, algún día van a ser jefes de familia, ¿no? Y esta oración va a ser importante para ustedes, que en algún momento se apropien de ella. Dice Proverbios 30, del 7 al 9, una de las cosas para que eviten problemas en casa, porque repito, la abundancia sin la bendición de Dios puede traer muchos problemas, ¿no? La abundancia no siempre es sinónimo de bendición. La bendición es la bendición la que bendice, ¿no? Dice Proverbios 37, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y aquí quiero hacerle una pregunta profunda al versículo, una pregunta profunda, porque la pregunta es, ¿cuánto es necesario? ¿Sí? Para una persona de clase pobre, sí, cierta cantidad es la necesaria. En una sociedad, ¿no?, como la que vivimos, la clase media baja tiene cosas que son necesarias, la clase media alta, los ricos, los millonarios y los multimillonarios, ¿no? Para ellos este concepto de necesario es diferente. Por eso dice, manténme del pan necesario. Y sabemos que hay gente que su oración es, dame más, ¿no? Si no me das, ponme donde hay, yo me encargo de que haga crecer el capital. Entonces, el dinero, hermanos, en la Biblia es una herramienta que Dios usa con diferentes propósitos. Vamos a tratar de abarcar 4 propósitos básicos para el uso del dinero. Espero que me dé el tiempo para llegar allí. Pero 4 propósitos dentro del hogar cristiano. Sí, no estamos hablando de inversiones, no estamos hablando de recesión, de inflación, no, estamos hablando directamente del dinero en las manos de un jefe de familia. ¿Qué es lo que tiene que entender de eso? Por eso, gran ganancia, lo que vimos en 1 Timoteo 6, versículo 6, gran ganancia, ¿no?
es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento no es conformismo. El contentamiento es que el creyente reconoce que ya tocó puertas, que ya hizo esfuerzos laborales, que ya trabajó horas extras, y Dios le da esa cantidad. El creyente verdadero, Señor, sí Señor, está bien, estoy a gusto, ¿no? Esto es lo que Dios me dio. No estoy hablando del conformista, de ese perezoso, zángano, conchudo, ladino. No, estoy hablando del contentamiento cuando un hombre ya hizo un esfuerzo suficiente, cuando un hombre ya hizo un esfuerzo necesario, cuando un hombre, sí, puso la carne en el asador para llevar cosas a su casa, y Dios le da cierta cantidad, ¿no? Señor, sí Señor, mañana es el otro día, ¿no? Entonces, este es el contentamiento donde el creyente reconoce que Dios es el principal proveedor de trabajo para llevar dinero a tu casa. Entonces, en la Biblia vemos el uso del dinero que es usado como una bendición para ciertas personas. Para otros, uno de sus mayores juicios es la abundancia de dinero. ¿Sí? Para muchos, el dinero es un juicio. Y me acuerdo que hace muchos años un familiar me dijo, no, pues ojalá y me caiga ese juicio, ¿no? No sabes lo que significa eso, ¿no? Dinero sin la bendición de Dios, termina siendo un juicio terrible. Entonces, hoy que estamos viendo el matrimonio cristiano y el uso del dinero en el matrimonio, podemos entender que el dinero es una bendición, que el dinero es una maldición, o que en algunos casos el dinero es un juicio. Porque aquí tiene que ver mucho con la sabiduría con que el jefe de familia lo use. Entonces, una de las preguntas que estamos haciendo de Proverbios 30 del 7 al 9 es ¿cuánto es necesario? Y voy a cambiar un poquito la pregunta, aunque va a ser la misma esencia, voy a cambiarla, ¿no? ¿Con cuánto eres feliz? No, hermano, la verdad, hermano, yo con 15,000 pesos estaría re contento, hermano, ¿verdad? Bueno, vamos a poner que ya logras los 15, ¿no? Y le dices, ¿ya estás feliz? No, hermano, como que necesito 22,000, hermano, ¿no? Y por azares del destino te llegan los 22,000, ¿no? ¿Ya estás feliz? ¿No? ¿Con eso eres feliz? ¿O con cuánto eres feliz? ¿Ya con los 22,000? No, hermano, pues ya haciendo cuentas necesito como 28, hermano. Y nos damos cuenta que el corazón humano nunca tiene llene. Nunca, ¿sí? Por eso, ¿con cuánto eres feliz, hermano? Hermana, ¿con cuánto eres feliz? Porque hay problemas por tener mucho, vaya que los hay, y hay problemas por tener poco. ¿Cuánto es suficiente? Como jefe de familia, ¿cuánto es necesario? ¿Cuánto? Porque sabemos, hermanos, que hay una sociedad que está bombardeando con ofertas, con propaganda, con publicidad, que está bombardeando, y que nosotros le hemos usado la frase necesidades creadas. Necesidades creadas. De tal manera que necesitas ese sartén mágico, ¿no? Que le pones una sopa Maruchan y se convierte en un pavo, ¿no? Dices, este sartén hace esta magia. No, hermanos. Muy poca gente está convencida de este punto de las necesidades creadas, ¿no? Y así puede hacer una lista de necesidades que no son reales, pero que son creadas y que hoy te tienen al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, hay gente que va a justificar su necesidad creada. De hecho, yo ya no peleo ni discuto con personas que están convencidas de su necesidad creada. Digo, bueno, ya cuando venga la crisis o se le descomponga o se lo roben, se va a dar cuenta que era una necesidad creada. Hay una influencia del mundo, hay un consumismo increíble, hay un bombardeo para que sigas consumiendo, aparadores, el Buen Fin, ¿no? Ofertas
en las que logran crearte un nivel de insatisfacción en el que sientes que si no lo tienes tal cosa, no eres feliz, que si no tienes tal cosa, no la haces, ¿no? Entonces, en medio de esto, hermanos, el dinero en el matrimonio, el mal uso del dinero en el matrimonio o el dinero como juicio llega a un matrimonio a problemas hasta de divorcio. En muchos divorcios la causal fue el mal uso del dinero por la abundancia o por la escasez. Por eso hablar de dinero es hablar de ricos y pobres. Hablar de dinero es hablar de gastalones o mezquinos, gente que no gasta, no tiene mucho dinero pero no lo gasta. Ni siquiera se dan ciertos gustitos, no. Hablar de dinero es hablar de ricos. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se hacen los ricos? ¿Por qué la gente es rica? ¿No? Porque también vamos a ver diferentes clases de pobreza. Hay diferentes orígenes porque una persona llega a ser pobre. Hay gente que es pobre por diferentes causas. Entonces, en el caso de los ricos, hermanos, vean ustedes, hay dos tipos de ricos en la Biblia. Nada más quiero hablar de esos dos, ahorita no tenemos el caso, porque estamos hablando del uso del dinero en el matrimonio. Hay dos tipos de ricos que nacen en la Biblia. El primero es el codicioso. Sí, el codicioso, el que no importa si destruyo mi matrimonio, mi hogar, no importa si me devalúo, me corrompo, yo quiero esa fama, ese dinero, quiero ese puesto, quiero ese sugar daddy, quiero corromperme, no importa el precio que tenga que pagar, pero yo quiero dinero, ¿no? Tengo que trabajar como burro, no importa, ¿no? Tengo que desgastarme, no importa. La codicia, esa maquinaria que te impulsa a volverte solamente un cajero automático. Y hay gente, aunque no me lo crean, que son cajeros automáticos y no lo saben. Que nada más llega el hijo, les acaricia aquí y sale un billetito, ¿no? Llega el esposo, la esposa le hace cuchicuchi, ¿no? Y sale el billetito. Hay gente que no se ha dado cuenta de eso. Entonces, el primer origen de los ricos es que muchos son ricos por hipercodicia. Si anhelan, luchan, pelean, batallan, compiten por tener más dinero, ahorran, hacen un business, hacen otro business, esa muevidoa chuecoa, no importa lo que tenga que hacer, pero quiero ser rico, ¿no? Bueno, estamos hablando de ricos por la mala. Estamos hablando de ricos usando el mal. Porque Dios no manda a corrompernos, ni a devaluarnos. Y estamos hablando que hay otra generación de ricos, según la Biblia, que son aquellos que trabajan, son aquellos que, fíjense, trabajan, ahorran, administran el dinero, lo invierten, trabajan, ahorran, administran, invierten, trabajan, ahorran, administran, invierten. Y hermanos, con la bendición de Dios, su riqueza empieza a crecer. Porque trabaja, ahorra, invierte y administra. Trabaja, ahorra, invierte y administra. Y Dios da su bendición. Y eso como fruto va a producir abundancia. Porque el trabajar, el ahorrar, el invertir y el administrar siempre traerá una bendición de riqueza. Entonces es rico por su trabajo. No estuvo con la codicia, estuvo ahorrando, estuvo administrando bien. Y no, donde invertía había prosperidad, donde invertía había ganancia, donde invertía había utilidad. La riqueza viene como efecto de ahorrar, trabajar, administrar e invertir. Él no es culpable de hacer algo malo. Entonces, estamos hablando nada más ahorita de dos clases de ricos. El que es por la mala, donde pierde la dignidad, pierde su dignidad corrompiéndose. Me voy a meter de político, me voy a meter de vendedor de drogas, me voy a meter haciendo el mal.
y así me haré rico. Bueno, ya sabes qué va a pasar. Y el otro. Entonces, si empezamos a entender esto, ¿de cuál rico estamos hablando? Del rico que produce con su trabajo dinero, ahorra, administra, invierte. Sí, un hombre con temor de Dios, un jefe de familia, que Dios ha bendecido su esfuerzo, Dios ha bendecido su inteligencia, Dios ha bendecido sus decisiones, ¿no? Y que en algún momento llega la riqueza. Por eso estamos hablando de que ese hombre, en medio de todo este proceso de crecimiento económico, este hombre va a proveer las cosas necesarias y dignas para su hogar y su familia. Entonces, en medio de todo este uso del dinero, en medio de el bueno o el mal uso del dinero, el problema que tenemos, y por eso es importante dedicarle estos estudios al hogar cristiano, es que nuestros hijos están mirando cómo manejamos el dinero. Nuestros hijos están mirando lo que invertimos, lo que despilfarramos, de que entre comillas ahorramos, pero nos volvemos mezquinos, cuentachiles, ¿no? O se quieren dar la gran vida. Esa frasecita que he escuchado yo mucho de, a mí lo corrido nadie me lo quita, ¿no? Y también lo amolado, ¿no? Lo amolado también nadie te lo va a quitar. Por eso, hermanos, aquí lo que vemos es que nuestros hijos están mirando el buen o el mal uso del dinero. Y de alguna manera se va a quedar tan arraigado en sus vidas que van a repetir el buen o el mal manejo. ¿Hasta dónde amas el dinero? Con lo que vimos ahorita, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Hasta dónde amas el dinero? ¿Sí? Y obviamente la gente diría, no, hermano, yo no, ¿cómo crees? Yo no amo el dinero, ¿no? Bueno, hermanos, hay momentos en la vida que nos pone para saber si amamos o no amamos el dinero. Yo en lo personal, así paréntesis, ¿no? Me da mucho gusto que hace muchos años yo renuncié a la empresa donde trabajaba, ¿no? Dejamos todo, mi esposa, yo y mis hijos en México, renunciando a nuestro ingreso, renunciando a nuestro nivel de vida para ir a servir como obreros a una ciudad en Irapuato, ¿no? Entonces Dios me ayudó a entender que mi meta no era la raíz al amor al dinero, porque si hubiera habido amor al dinero, nunca hubiera salido de la Ciudad de México. Pero hermanos, hay momentos en los que la vida, mejor dicho, la providencia nos pone para saber hasta dónde amamos el dinero, hasta dónde podemos morir por dinero. Y fue Dios, hermanos, el que Dios ayudó a mi corazón a saber que primero estaba su obra, la obra de Dios primero, y Dios me dio la fortaleza y la sabiduría para renunciar al nivel que teníamos en la Ciudad de México, mi esposa y mis hijos y yo. Entonces, por eso sé de lo que les estoy hablando, ¿no? Más adelante, después de 16 años, regresamos a la Ciudad de México. 16 años que Dios me permitió estar de pastor o de obrero de tiempo completo, ¿sí? Viviendo con las limitaciones que a veces se generan en el ministerio, pero contentos porque ya había entendido, número uno, para qué sirve el dinero, y número dos, ya había entendido para qué sirve la vida. Pero yo ahora como pastor, que ya vamos para 27 años como pastor en esta iglesia, nos damos cuenta que hay muchos que no han entendido para qué sirve el dinero, y nos damos cuenta que sus principales problemas de muchos es la abundancia, y son despilfarradores, gastalones, endeudadores, o ser mezquinos, no mezquinos. Por eso ese texto que acabamos de ver ahorita de Proverbios, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, ¿no? Faroles, como dicen aquí en la sociedad, ¿no? O hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. El avaro, el mezquino, el miserable, ¿no?
Entonces, por eso es importante entender este bombardeo que este mundo empieza a generar sobre nosotros. Este mundo que nos lleva exactamente a darnos una idea de los problemas graves que tiene una sociedad cuando administran mal el dinero. Entonces, cuando entendemos, hermanos, que estamos en medio de una sociedad llena de consumismo y que esa es la moda, el bombardeo comercial, el bombardeo de publicidad, siempre creando insatisfacción, si el jefe de familia se equivoca, ese matrimonio puede estar al borde de un divorcio. Para mí es increíble ver cuando andamos trabajando, andamos en diferentes ciudades y pasamos por diferentes colonias o diferentes barrios, ver un coche del año en una casa con techo de lámina negra, ¿no? Uno dice, a ver, ¿cómo está ahí? O sea, ese jefe de familia, en lugar de crear una casa para que su familia viva mejor, prefiere tener un carro del año, ¿no? O sea, está desbalanceado, prefiere un automóvil a tener una vivienda de mejor refugio para su familia. Y de eso se trata la publicidad, de crear una insatisfacción, de que siempre estés insatisfecho y eso produzca una compra o un consumismo. Necesito algo más nuevo, necesito un nuevo celular, necesito esto nuevo. Y así, hermanos, se les va la vida. Por eso hoy la codicia está disfrazada. Un codicioso es difícil que acepte que es codicioso. Cada uno se está superando, porque el codicioso es su frase muchas veces, ¿no? De un codicioso, porque hay gente que sí está superándose, pero el codicioso, no, espérate, me estoy superando. No, la superación incluye el sacrificio de tu familia, sacrificar a tu familia. No tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para tu esposa, no estás en casa, y si estás cansado, de malas, agotado, ¿no? Pues mejor no estés, ¿verdad? Por eso, esta codicia para tener más, o esta avaricia, y podemos ver que hay diferentes fuentes de problemas para el uso del dinero. No planear, no prever, no ahorrar, no administrar, deudas, malas decisiones, malas prioridades. ¿Cuántos papás quieren hacerle una fiesta de 15 años a sus hijos, de una fiesta de 200,000 pesos y ganan 9,000 pesos al mes? O sea, ¿cómo le vas a hacer eso? No, es que como dicen, no, es que solamente se cumplen 15 años en la vida. Sí, y también nada más una vez se cumplen 16, y también solamente una vez se cumplen 17, y a veces, a una vez en la vida se cumplen 18. Pero ya es el consumismo con la que siguen creciendo, ¿no? No, es que yo, ¿cómo crees que no me voy a sentir mal no hacer la fiesta a mi hija de 15 años? Falsas prioridades, ¿no? Y luego a veces el problema del dinero. Mi dinero, tu dinero, ¿no? Dice la esposa, tu dinero, viejo, mi dinero, ¿no? O sea, mi dinero no se toca, y cada quien agendas diferentes, gastos diferentes. No, hermanos, el dinero se vuelve un grave problema en el matrimonio, por su abundancia o por su escasez. Hace muchísimos años, estábamos viendo la historia de un matrimonio que habían prosperado mucho económicamente, mucho, y ese día salieron a caminar y se compraron una paleta en el jardín donde vivían. Y ella le dijo, viejo, ¿te das cuenta que cuando más felices éramos es cuando no teníamos casi nada? ¿Te das cuenta que cuando más felices éramos es cuando no teníamos casi nada?
Por eso dice el pasaje que acabamos de leer de Eclesiastés capítulo 5, ¿no? Al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque primero piensa y piensa y piensa cómo conseguir más. Cómo hacerle más, cómo tener más dinero, cómo ahorrar más dinero, cómo ganar más dinero. Algunas veces cómo hacer tranzas más, ¿no? O algunas movidoas, chuecoas, más, ¿no? Bueno, ya lo conseguiste. Ahora, ¿cómo lo conservo? No, ¿cómo lo conservo? Porque el robo hormiga, la inflación, la devaluación, me van a cobrar piso, ¿no? De tal manera que entre quiero más, ¿cómo lo conservo? Quiero más, ¿cómo lo conservo? La mente está hiper ocupada. No tienes tiempo para las prioridades familiares. No tienes tiempo ni para pensar en tu alma. Es más, ni siquiera piensas, sabes que tienes alma, ¿no? Por eso, cuántas esposas se sienten solas, abandonadas, ¿no? Como muebles, porque el esposo nada más está pensando en el dinero, en el trabajo. Y ahí es donde vienen los graves problemas de una distancia, ¿no? Hay una frase por ahí que dicen que algunas mujeres se sacaron la lotería con el esposo que tienen, ¿no? Se sacó la lotería, pero no, pero yo conozco a su esposo y no es cierto. Sí, se sacó la lotería. Se sacó al borracho, al Catrín, a la muerte, al diablo. O sea, todo en uno solo, ¿no? Se sacó la lotería esta mujer. Así, por eso le fue un pésimo administrador del dinero. Entonces, y ahí es donde viene un círculo vicioso, pecaminoso, las deudas. Tapas un hoyo, pero destapaste otro. Luego destapas otro para tapar y nunca terminas, hermano. Nunca terminas. Siempre al día, ¿no? Porque administraste mal el dinero. Y no se hable de la ofrenda cristiana. No, ¿cómo crees? No, vieja, no hay dinero. Oye, ¿cómo que nada más 10 pesos de ofrenda en el sobre? Vieja, no hay. Y hermanos, o sea, y algunos de ustedes van a decir, ya apareció el peine, ahí está ese hombre pidiendo dinero. No, hermanos, no. Yo lo que estoy diciendo es que muchas iglesias son golpeadas económicamente porque muchos miembros de esa iglesia o muchos congregantes no administran bien el dinero. No lo administran bien. Por eso, problemas graves, hermanos, por el mal uso del dinero. Y a la mera hora terminamos siendo malos mayordomos. Porque tendremos que dar cuenta de cuánto dinero ganaste en tu vida y qué hiciste. Y algunas esposas dicen, mire hermano, lo único para lo que sirve el dinero, ¿sabe para qué es? ¿Para qué? Para gastarlo. ¿No? Y exactamente es el uso que le dan, para gastarlo. ¿Por qué? Porque en algunos matrimonios cristianos se puede meter la filosofía del materialismo. Recuerden ustedes que el ser humano sin Dios está buscando, entre comillas, la felicidad. Algunos tienen la filosofía de los epicúreos, ¿no? El placer, la diversión, ¿no? Y donde haya fiesta, donde haya antro, donde haya playa, donde haya bailongo, todo, la diversión, ¿no? Es una filosofía epicúrea donde, no, para mí la felicidad es la fiesta. Bueno, otros dicen, la felicidad es el que más tiene, es más feliz, el materialismo, de tal manera que si el que más tiene es más feliz, entonces yo quiero tener más, me van a envidiar y aparte voy a ser más feliz, y al final te das cuenta como Salomón, que la vida no se trata de tener más. El corazón no se llena con dinero.
El corazón no se llena con personas, el corazón no se llena con bienes, el corazón solamente se llena con cosas espirituales y la principal se llama Dios. Por eso, viendo todo esto, estas filosofías de vida, los epicúreos, los estoicos, el materialismo, el humanismo, la ciencia, ¿no? La gente cree que hay una fuente de felicidad que no es Dios y la buscan, pero intensamente, y se dan cuenta que no. Entonces hay millones de personas en el materialismo pensando que la abundancia te hace más feliz. Y la Biblia, de tapa a tapa, dice que no es así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, cuando, entre comillas, alguna bendición económica, tu casa, tu coche, tus bienes, tu playa, tu viaje en un crucero, lo que sea, cuando una bendición te trae problemas y te entristece, bueno, no creo que haya sido de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si hay tristeza, entonces, o sea, ¿el propósito de Dios es hacerte triste? No, hermanos. El propósito de Dios, cuando da su bendición, es para que Él sea exaltado, su reino extendido, y esa persona tenga recursos para la obra de Dios y para amar a los hermanos, para que sea de bendición a otros. Entonces, esta filosofía de vida donde el ser humano cree encontrar la felicidad en el dinero, ya lo vimos ahorita en Eclesiastés 5 del 10 en adelante, no va por ahí. Inclusive los invito a que vean otra vez ahí en Eclesiastés un texto donde nos enseña que para muchos la abundancia económica es un juicio. Es un juicio, hermanos, ¿no? Un juicio. Dice Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6. Y a nivel doctrinal, lo hemos estudiado muchísimo en la iglesia, se llama gracia común. Gracia común, donde Dios da bendiciones materiales, pero no concede la salvación. No concede bienes espirituales eternos. Solo gracia común, la capacidad de hacer dinero y nunca tener interés por tu alma. Dice Eclesiastés 6, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Vean ustedes, el hombre a quien Dios le da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿En qué consiste este juicio? Que tienes abundancia, tienes mucho dinero en el banco, tienes una gran casa, tienes un gran coche, tienes joyas, viaje en crucero, viaje a Europa, lo que te das, pero Dios no te da su bendición. Hermanos, ahí en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, ¿qué vale más? Un desayuno de unos huevitos con frijolito y choricito, con la bendición de Dios, a un pavo ahumado, ¿no? En un super restaurante, sin la bendición de Dios. Por eso, constantemente, la Biblia está hablando del uso del dinero. Tienes que verificar qué uso le estás dando al dinero. Tienes que verificar si no estás bajo el juicio de Dios en el uso del dinero, o si está siendo de bendición el uso del dinero en tu casa. ¿Sí? Por eso
la Biblia enseña el contentamiento. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 12 al 17, dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Enseñado para estar saciado, enseñado para tener hambre, enseñado para tener abundancia, enseñado para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere ese famoso versículo. ¿Sí? Vivir en la escasez con contentamiento y vivir en la abundancia con contentamiento, sabiendo, hermanos, y esto por favor ténganlo presente, sabiendo que la mayor bendición en un ser humano es Dios y su Hijo Jesucristo en tu alma. No hay bendición más grande que estés en pacto con Cristo, con Dios, que estés en el pacto de la gracia. No hay mayor bendición que haber sido regenerado. No hay mayor bendición que haber sido justificado, adoptado, redimido. Hermanos, no hay mayor. Esa es la bendición que necesitas para disfrutar a tu esposo, a tu nivel económico, a tus hijos, a las bendiciones que tienes. Por eso, el problema del materialista que piensa que la abundancia es la que da mayor riqueza, al final de la vida se da cuenta, hermanos. Aquí en México hay un multimillonario, todo el mundo lo conoce, pero si tú ves su rostro de este hombre multimillonario, es, dijéramos, el millonario más grande de México, y ves su rostro, dices, ¿qué pasó ahí? ¿No tendría que ser el rostro más feliz de México? ¿No tendría que ser el rostro más alegre de México? ¿Más vigoroso? Y cualquier persona que conoce el rostro de ese hombre es un rostro marchito, apagado. Y la pregunta es, sus cientos de millones de dólares, ¿no lo hacen más feliz? No, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Traigan a sus mentes la historia del rico y Lázaro. No, Lázaro con unas carencias terribles, pero después de la muerte, la Biblia nos muestra quién es el verdadero pobre y quién era el verdadero rico. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una gracia común. Y la gracia común, hermanos, es una doctrina que nos enseña que Dios a los seres humanos los bendice con la capacidad de hacer dinero, de fructificar, de emprender, de crear, de invertir, y que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y vaya que prosperan. Ganaderos, agricultores, industriales, empresarios, en donde pongan, ¿no?, la bala, ahí hay abundancia. Pero Dios no da las bendiciones espirituales. O sea, hay gente que crece económicamente, hay gente que crece económicamente, pero sus almas están muertas. Tú dime de qué le sirve el dinero así a un codicioso que está muerto, y la abundancia. Por eso, hermanos, la gracia salvadora concede bendiciones que la muerte no te puede quitar. La gracia salvadora te da el perdón, la salvación, el nuevo nacimiento, te hace que Dios te adopte, que Dios se reconcilie contigo. La gracia salvadora concede bendiciones que ni el diablo ni la muerte te pueden quitar. Pero la gracia común, la muerte te va a arrancar todo. Te va a arrancar tu belleza, te va a arrancar tu familia, la muerte vas a tener que dejar todo. Por eso, hermanos, es que empezamos a entender con estas doctrinas, ¿no?, de la gracia común y la gracia salvadora. El verdadero padre entiende que el verdadero uso para el dinero es el área espiritual. Y yo sé que muchos van a decir, este pastor ya está pidiendo dinero. No, hermanos, no, o sea, sinceramente suena muy feo, pero no me interesa el dinero de ustedes. No me interesa ese dinero. ¿Sí? Lo que me interesa es que entiendas que el buen uso, con la bendición de Dios, del dinero en tu matrimonio,
vas a evitar problemas serios, hasta de separación o de divorcio. Entonces, hay gente que administra también su dinero, que vive con el presupuesto que el jefe de familia determina a inicios de mes, ¿no? Pero hay algunos, hace muchos años me tocó ver a uno, que hay hombres que andan calentando el dinero en la cartera, ¿no? O sea, para sentirse que sí traigo dinero, meto mi quincena completa, ¡pam!, en la cartera, ¿no? Y a la mera hora, aquí tengo una cartera que me regaló mi hijo, y meten todo el dinero en la cartera, ¡pam!, lo meten ahí, ¿no? Pero no, hermano, o sea, tienes que, a ver, aparte el dinero de la renta, aparte el dinero del gas, aparte el dinero de la comida, o sea, separa el dinero en sobres, y, oye, es que si le hago así nada más me sobran 40 pesos, pues esos son los que nada más vas a meter en la cartera, porque muchos andan calentando el dinero en la cartera, y papá, ¿nos compras esto? Sí, yo pago las pizzas, y váyanse por refrescos, y váyanse por pasteles, y vámonos aquí, vámonos para allá. Y se gastaron toda la quincena por andar calentando el dinero en la cartera. No, hermanos, o sea, el jefe de familia, ¿no? Hace sus sobrecitos. A ver, en el sobre de la renta, dinero a la renta. En el sobre de la despensa, la despensa. En el sobre de pagar la colegiatura del chamaco, ahí va el dinero, ¿no? En el sobre para el tanque de gasolina, ahí. Y ya con lo que le queda, que es casi nada, con eso él se la lleva. Pero ya trabaja con un presupuesto. Por eso, hermanos, yo les hago una pregunta para que vayamos sentando en razón. ¿Cuánto dinero pasó por tu mano el año pasado? ¿Cuánto dinero pasó por tu mano el año pasado? Y sacas cuentas, ¿no? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿Lo invertiste bien? Qué bueno. ¿Lo invertiste bien? Qué bueno. Ahí es donde viene la administración del dinero. ¿Dónde está ese dinero, hermanos? ¿Dónde está ese dinero? Por eso, ahorita empezamos a darnos una idea. A ver, por ejemplo, una persona que gana 10,000 pesos, ¿no? El año pasado pasaron por su mano 120,000 pesos. ¿Dónde están? O uno que gana 15,000. Bueno, por su mano pasaron 180,000 pesos. ¿Dónde están? Si uno que gana 20,000, bueno, estamos hablando de $250,000 de pesos que pasaron por su mano. Y hermanos, hay gente que no tiene nada. Nada. Y eso es lo más tremendo. Ahí es a todo lo que estoy diciendo desde el principio. La mala administración del dinero. Entonces, ahora, repito, no se diga si esas personas dieron su ofrenda. No, ¿cómo crees, pastor? Si apenas si alcanzo, ¿no? Como dicen aquí en Irapuato, apenas si acabalo, ¿no? No, hermanos. A la mera hora terminamos siendo malos mayordomos, malos administradores o buenos mayordomos, ¿no? Y para muchas personas se vuelve esto un ciclo vicioso. Tu esposa está viendo cómo usas el dinero. Por ejemplo, ahorita, hermanos, que cuánta gente se va a comprar sus super camisetas de la selección mexicana o de la selección de Alemania, o no sé, ¿no? Cuánta gente va a pagar dinero carísimo para donde estén pasando los partidos, la cerveza, invitar a los amigos, y van a llegar a la casa sin dinero. ¿Cuántos se fueron allá a donde va a estar el mundial, ¿no? Y se gastaron lo que no tienen? ¿Cuántos hacen fiestas de 15 años y se endeudan por años? ¿Cuántos sacan coches, sacan casas, compran terrenos y se quedan con deudas? Y a la mera hora no habían planificado, no habían presupuestado bien todo eso. Entonces
cada vez el ciclo te va a llevar a ser más esclavo, más esclavo, más esclavo. Y el problema es que afectará tu vida espiritual. Un jefe de familia que administra mal el dinero, un jefe de familia que administra mal el dinero, ¿saben en cuántos problemas se va a meter? Está tan cansado para leer la Biblia, está tan cansado para meditar en la Biblia, está tan cansado para orar, ¿no? Está tan cansado para ir a la iglesia, va a ir a la iglesia, se va a quedar dormido, un día sí va, otro día no va, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy agotado, es que ya hasta me enfermé, es que esta semana estuve quedándome 4 horas extras, es que trabajé 2 turnos y medio. Hermanos, tarde o temprano tu relación espiritual va a terminar mal. O no se diga con tu esposa, ¿no? Porque te vuelves el hombre invisible. ¿Hay papá? Sí, pero no está, nadie lo ve. ¿Hay esposo? Sí, pero nadie lo ve. ¿Por qué? Porque es el ciclo de las deudas, el ciclo de no planear bien. Por eso, hermanos, vamos a ver el origen de la pobreza. Y hay muchos que son pobres porque no administraron bien, se precipitaron, no planearon. Hay gente que vive en la pobreza por viciosos. Hay otros que conocemos por flojos, por mantenidos, conchudos, ¿no? Hay gente que no tiene ni una bicicleta en la vida, hombres de 50 años que no son dueños ni siquiera de una bicicleta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, no? Bueno, sí, exactamente, flojos, perezosos, viciosos, alcohólicos, drogadictos, parranderos, mujeriegos, adúlteros. ¿Cuánto dinero se necesita para ser alcohólico? ¿Cuánto dinero tiró un alcohólico? ¿Cuánto dinero tira un adúltero? ¿Cuánto dinero tira un cocainómano? Ahorita, ¿cuánto dinero tiraron muchos que son adictos al fútbol y están allá en Qatar? ¿Cuánto dinero? Hermanos, ¿cuánto dinero en deudas? ¿Cuánto dinero en intereses? Por eso, esto termina afectando tu vida espiritual. No creces espiritualmente. Estás capacitado para responder positivamente ante cualquier tentación. Tu viejo hombre se va a fortalecer. Tu viejo hombre se va a desarrollar, se va a notar más en tu vida. ¿Sí? Tu esposa cada vez va a estar así espantada de ese viejo hombre, cómo surge y resurge y se vuelve a aparecer, porque va a terminar afectando tu vida espiritual. Y si es en la esposa, igual, su viejo hombre de tu esposa va a resurgir, su viejo hombre va a aparecer, lo vas a ver más frecuentemente, porque el mal uso del dinero, la planeación, va a acabarlos juntos, los va a acabar juntos. Por eso, esta persona, hermanos, que usa mal el dinero, mala planeación, no ahorra, no invierte, no presupuesta, no planea, no administra bien, sí, y se vuelve esclavo de deudas, pregunta, ¿cuántos años puede servir bien a Dios? ¿Puede servir bien a Dios alguien que está lleno de deudas? Que constantemente te llegan boletines del banco, que ya vives ahí en el buró de crédito como alguien que eres cero préstamos para esa persona, esclavos de deudas, esclavos del banco, que andan buscando dónde hay ¿cómo se llaman? Donde le dan tu dinero a una señora y luego te toca un número, ¿cómo se llama? Tandas, ¿no? Andan esclavos de tandas, ¿no? Si te gusta que te jineten tu dinero, bueno, pues allá tú, ¿no? Pero, pues, ¿por qué mejor no ahorras? Por eso, ¿cuán útil se vuelve un hombre que administra bien el dinero
¿Cuán útil se vuelve para el reino de Dios? Obviamente para su esposa y sus hijos. Un hombre que administra bien el dinero puede ser útil para su esposa y para sus hijos, administrándolo bien. A veces va a tomar decisiones que no le gustan a la familia, pero es por el bien de la familia administrando. Pero cuán inútil para su esposa, para sus hijos y para el reino de Dios va a ser alguien que no administra bien el dinero. Ahí está, hermanos. Inútiles. Y no pueden servir en la iglesia porque son esclavos de compromisos, esclavos de 2 trabajos, de 3 trabajos. Ay, hermanos, yo conocí a un hombre allá en Puebla, es un trabajador de un cliente que tenía 2 trabajos de 8 horas. Y yo le decía, ¿pero a qué horas duermes? ¿No? Y obviamente pesaba como 45 kilos este pobre hombre, ¿no? Y así duró como 4 años, ¿no? La última vez que lo vi, dice, ya más tengo uno. Me vio así, dice, nada más tengo un solo trabajo, ¿no? Oh, pues me da gusto por ti, pero hermanos, ¿eso es vida? ¿No? Estás en modo avión, siempre. Estás en modo avión. Por eso, el mal uso del dinero te va a convertir como en un coche en punto muerto. Ya ves el coche, ¿no? Tiene sus palancas de velocidades, punto muerto, ni avanzas y es más posible que vayas en reversa. Punto muerto, no vas a avanzar. No vas a avanzar en la vida. Vas a ser un coche que está trabajando allí, pero no se mueve nada. Por eso, sí afectará tu vida espiritual el buen o el mal uso del dinero. Va a afectar tu armonía familiar. Va a afectar tu vida espiritual. Va a afectar tu salud. Va a afectar tu buen nombre. Va a afectar el prestigio que tienes. Va a afectar tu honor. Va a afectar tu dignidad. Va a afectar tu vergüenza. Tus hijos van a ver cuán endrogado estás y cuán inútil te vuelve las carencias. Por eso hace muchos estudios, les decía yo en algún estudio, que muchos jóvenes que han crecido y nacieron en un hogar donde había mucha pobreza por vicios, por flojos, por irresponsables, ¿no? Que no quieren trabajar y nacen en una familia, en un seno con mucha pobreza y hemos dicho, bueno, no tienes la culpa de haber nacido en un hogar así, pero si no administras bien tu dinero, no trabajas con responsabilidad, sí va a ser tu responsabilidad si mueres pobre. No tienes la culpa de haber nacido pobre, pero si mueres pobre, sí eres la culpa. ¿Por qué? Mala administración, mala planeación, mala inversión, mal uso, nunca un ahorro, nunca sabiduría para manejar el dinero, nunca prudencia, nunca inteligencia. O sea, no. Ahora, ¿te imaginas que tu hija se case con un hombre así? ¿Te imaginas que tu hija se case con un hombre así? Que no tiene lo más digno para una familia. Algunas mujeres lloran, algunas mujeres que son las mamás de la novia. Y un día le preguntaron a una mamá, ¿por qué lloraba? Dice, es que mi hija nunca va a estrenar nada, dice, nunca va a estrenar nada mi hija. Y así llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque ese muchacho, pues, mal administrador, vicioso, despilfarrador, mi hija nunca va a estrenar. Siempre va a ser la lavadora de la tía, la licuadora de la prima, la cama de los papás, los vasos, siempre va a vivir de regalado. Por eso, hermanos, ¿cuántas mujeres viven así? Pidiendo para la renta, pidiendo para las medicinas, pidiendo para los
útiles de sus hijos, porque mejor ellas son las que quieren sacar adelante la economía, porque el papá no la administró, o anda en Qatar, o tiene amante, tiene casa chica, o es borracho, o es drogadicto, o es flojo, perezoso, ¿no? Pero siempre es el pecado de uno, ¿no? Si el pecado del papá es así, ¿cuántos problemas va a haber? O si el problema de la mamá es así, que es la gastalona, es la que endeuda al esposo, es la que a todos los aboneros, que no tiene 10, 15 aboneros que le están tocando la puerta, anda en 10 o 15 tandas. No, hermanos, o sea, va a terminar siendo una situación de este tamaño. Por eso, lo que estamos viendo de este tema, de el uso del dinero. El uso del dinero. Y vamos simplemente hoy, antes de despedirnos, ya llevamos 1 hora y cuarto, vamos, antes de despedirnos, simplemente así, de una forma rápida, ¿no? Ver los usos del dinero. Y ahorita quiero entrar nada más con el tema de el dinero para suplir las necesidades básicas, ¿sí? Y hay hombres que ni eso pueden hacer, hermanas. No lo sé, yo no sé, no, yo no sé por qué, pero a veces ni eso pueden hacer algunos hombres. Pero el dinero es básico para el techo, sustento y abrigo, ¿no? El techo, o sea, hermano, ¿tu familia no merece que les des una vivienda digna? ¿No merece que les des una vivienda digna? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no te esfuerzas para que tu familia tenga una vivienda digna? Digna, ¿no? ¿Cuántas familias van a vivir fríos porque remedo de hombre no puede trabajar, no lo suficientemente inteligente para llevar dinero a la casa? No hay una vivienda digna, ¿no? Número 2, el sustento. Ni siquiera son tan irresponsables, flojos, mantenidos, conchudos, que ni siquiera para nutrir bien a sus hijos, a su esposa. ¿Se acuerdan de este personaje, la chimotrofia? ¿No? Mal vestida, mal calzada, mal amada, maltratada, ¿no? Tiene la esposa como la chimotrofia. Los hijos desnutridos, con giotes, esas manchas blancas de desnutrición, los ojos bien amarillos. Hermanos, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿No? Pero él sí viene así como el Pacha, ¿no? El Pacha era un personaje de Alejandro Suárez, donde andaba con sus cadenotas de oro, sus pulserotas de oro, sus perfumes, hasta 3 o 4 celulares, ¿no? Pero tenía a la esposa viviendo en la miseria y a los hijos igual. Y el abrigo, 3 cosas básicas. ¿No puedes dar eso? Hermanos, ahora con la ropa de segunda, la ropa de paca, ya nadie tiene pretexto de andar mal vestido. Por 5 pesos, 10 pesos, 40 pesos puedes conseguir una ropita para que ande mejor tu familia. Pero hay el mal uso del dinero, ni siquiera alcanza para algunos para eso. O sea, techo, una vivienda digna. El sustento, que haya proteínas, vitaminas, minerales en la alimentación, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que comiste pescado? ¿Cuándo fue la última vez que comiste un bistecito, ¿no? Y el abrigo, vestido, comida y vivienda. Las cosas básicas para las que Dios nos da el trabajo. Por eso, fíjate, y con eso termino. Fíjate, una firme determinación de sacar económicamente a mi familia. Trabajar. Una firme determinación que me lleva a trabajar para sacar adelante a mi familia. Este trabajo se va a convertir en dinero. Mágicamente, tu trabajo se convierte en dinero.
Y este dinero se convierte en comida, leche, agua, gasolina, celular, vivienda, ¿no? De tal manera que desde allí es donde empieza la cadena de proveeduría como jefe de familia que eres, para que el buen uso del dinero se convierta en una bendición para tu familia. Por eso, hermanos, vamos a dedicarle algunos estudios a este tema del uso del dinero en el matrimonio. Y Dios te ayude, hermano, de verdad, Dios te ayude y bendiga tu mente para que puedas tú en algún momento traer un buen uso del dinero, para que en algún momento tu familia no tenga esas carencias que cada vez se notan más en mucha gente y que están golpeando inclusive la economía. Cámara. Y gracias aquí a mis hermanos de Skype. Sí, buenas noches. Buenas noches.